Nuestro invitado de esta mañana, amigas y amigos, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano. Ahora yo no sé si decirte exalcalde, alcalde, no sé ya, Antonio, porque bueno. Yo me quedé con ese título, porque nunca me pudieron derrotar, ni vencer, ni doblegar. Así que sentimentalmente la gente me llama el alcalde metropolitano de Caracas. Así es, así es. Además que muy querido por muchos venezolanos. Bueno, alcalde, yo quería contactarlo hoy un poco para hacer un análisis de lo que pasa hoy día en Venezuela con tantas situaciones. Definitivamente la gente muy preocupada, sobre todo en estos momentos por el tema de la vacunación. No se ha logrado todavía que, bueno, lo último que supimos fue que el régimen le decía a COVAX que sí había pagado, COVAX dice que no paga, en fin, y mientras tanto son los venezolanos los que pagan las consecuencias de todo esto, pero bueno, esto tiene toda una raíz definitivamente de lo que pasa en Venezuela. A ver, Antonio, ¿cómo ves hoy lo que ocurre en Venezuela? Te lo pregunto porque estamos viendo noticias pero muy preocupantes de lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua ha seguido un libreto que ya conocemos y hoy día, bueno, ya han sido incluso hasta detenidos unos 12 dirigentes políticos, opositores, fuertes opositores, quizás para buscar la permanencia en el poder por parte del régimen de Daniel Ortega. ¿Esto pasó en Venezuela, Antonio? Sí, es lo mismo que se viene reciclando de país en país, porque es la cartilla, es la agenda, es el esquema del Foro de San Pablo. Y es la agenda que se actualizó en las reuniones de Puebla. Por ejemplo, ahí tienes la decisión del presidente de Argentina de solidarizarse automáticamente con Maduro, sin miramientos. Y ahí no se trata de poner en la balanza los derechos humanos, la justicia, los principios y valores. Simplemente se actúa como los socios de una cofradía, como los miembros de un club, en este caso de corruptos, de narcotraficantes, de violadores de derechos humanos. Y así como en Venezuela Maduro ha ejecutado por la vía extrajudicial a miles de personas, la dicta brujería, yo le llamo así la dicta brujería, no es una alianza de los Ortega que practican magia negra, cosas como esa. Y ya hay 4 precandidatos presidenciales detenidos, perseguidos, entre ellos, por ejemplo, la hija de Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro. Por lo tanto, y lo hacen con el mayor desparpajo. Ellos se sienten que están por encima del bien y del mal, y ahí es donde hace falta la amenaza creíble. Tanto y en cuanto se desmonte la amenaza creíble, mientras sigamos oyendo a algunos voceros de gobiernos democráticos importantes del mundo decir, eso lo resuelven ustedes por la vía electoral, dialoguen, pónganse de acuerdo. Bueno, como Carrizo, y me perdonas el término, uno va a resolver con este malandraje o va a buscar una solución con esta corporación criminal. ¿Acaso es poca cosa lo que existe en Venezuela? Una alianza con las transnacionales del narcotráfico comprobado, o si no, ¿para qué Estados Unidos dictaron medidas a través de la DEA? ¿Para qué dictaron esas medidas de la DEA diciendo que Maduro y que los otros capos son narcotraficantes y ofrecen 15 millones de dólares para después mandarnos a conversar con ellos? Yo no entiendo eso. Hay un juicio en la Corte Penal Internacional y en este momento en que tú y yo estamos hablando, el lobby de la corporación criminal se está moviendo a fuerza de billetes, de dólares, de euros, porque ellos creen que la justicia internacional puede ser doblegada como ellos doblegan a los jueces en Venezuela, que llaman a un juez por teléfono, mira, anda y embarga el Nacional, mira, anda y quítale la emisora de radio a fulano de tal en Maracaibo, mira, díctale auto de detención, pero no hay pruebas, no importa, invéntala. Ellos creen que así como ellos manipulan el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y tienen a jueces allí que actúan exactamente, pueden también terminar o doblegar a los magistrados que están tomando decisiones en la Corte Penal Internacional. Y permíteme, Sergio, porque tu programa lo ve mucha gente, veo que ya hay más de 1000 personas conectadas, para que la gente esté tranquila. Mire, Maduro se puede salvar de un tsunami, de un maremoto, de una centella, de eso se pueden librar, pero de lo que no se van a escapar es del juicio en la Corte Penal Internacional. La investigación preliminar de la Corte Penal sobre esas presuntas violaciones de derechos humanos ya avanzó. En diciembre pasado,
así a finales del año 2020, la fiscal saliente, que si sale mañana, la fiscal Fatou Bensouda, determinó, aun cuando la fiscal guaralió, como se dice en criollo, este proceso, pero sin embargo no tuvo más remedio que determinar que sí existen fundamentos razonables para creer que se han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Corte ha anunciado que va a concluir sus pesquisas, todas sus investigaciones para esta fase preliminar de a mitad de 2021. O sea, estamos hablando a finales de este mes de junio. Y eso puede dar lugar a que Dios mediante muy pronto se pueda escuchar por allí la noticia de órdenes de captura. Bueno, eso pero es importante que lo sepan los venezolanos. Antonio, que esto pueda darse en corto plazo. O sea, hemos visto, por ejemplo, otras investigaciones que ha hecho la Corte Penal Internacional y son decisiones que tardan muchos años. Incluso recientemente vimos una decisión con respecto a un ex militar de la que participó en la guerra de Bosnia y bueno, pero esto ocurrió en la década de los 90 y la decisión vino a tomarse justamente la semana pasada. Le pregunto esto porque de pronto mucha gente cree que estas decisiones son rápidas y que pueden ver como la última carta de salvación para el país. ¿Qué piensa? No, esto no es lento, esto no es ágil. Recuerde que hay muchas trabas. Ahí está el fiscal de facto haciendo algunas acusaciones, presentó unos alegatos. Lo que hemos visto de esos alegatos, quienes estamos trabajando tras bastidores sobre este tema de la Corte Penal Internacional, es que es una defensa llena de incongruencias jurídicas que no tienen pie ni cabeza. El fiscal de facto apela, por ejemplo, o invoca la disposición 93.10 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que no cabe en esta coyuntura, porque eso tiene que ver cuando los estados partes se adelantan. ¿A qué me refiero? Cuando un estado parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, inicia una investigación. Por ejemplo, el asesinato del concejal Fernando Albán. En Venezuela no hubo investigación, todo lo contrario. Lo que dijo el fiscal de facto es que el concejal Fernando Albán, que en paz descanse, se subió al piso 10 y se lanzó por la ventana. Y lo que dijo prácticamente fue que el inspector Oscar Pérez y sus compañeros allá el 15 de enero del 2018 en el Junquito se asesinaron, se mataron, se dispararon a sí mismos. Todo el mundo vio que los acribillaron. Sí. Y todo el mundo sabe la historia de lo que pasó con el capitán Rafael Acosta Arévalo. Lo molieron a palo, le reventaron el pecho, las piernas, los brazos, todo, le disparaban cerca de los tímpanos para reventarle los tímpanos, lo mataron, lo asesinaron. Ahora no vengan con el cuento de que es que en Venezuela funcionan las instituciones, que es lo que trata de decir el fiscal de facto, para tratar de paralizar el proceso en la Corte Penal Internacional. Está diciendo que hay que le den la información. ¿Qué información le van a dar? Ese es un material que está en examen preliminar y es estrictamente confidencial en aras de la protección de las víctimas y los testigos. Solicita acceso a elementos probatorios. Eso es cuando se produzca en la etapa procesal que viene. ¿Que es lento? Sí es lento y tenemos que ser francos. Pero la justicia, esa mano larga de la justicia, más temprano que tarde, aspiramos que sea más temprano, se va a posar sobre la cabeza de estos responsables. Y esto no es venganza, Sergio. No es venganza. Lo que no queremos es que ocurra lo de Colombia, que se vendió el cuento de un acuerdo de paz y a todos estos bandoleros que violaron niñas, que violaron las esposas, que asesinaron a trabajadores, que siguen traficando drogas, no les pasó nada. Y se les dio un santuario de paz y resulta que se burlaron del Papa, se burlaron de la ONU, se burlaron de la OEA, se burlaron del Premio Nobel de la Paz. En definitiva, eso es lo que no queremos que ocurra en Venezuela y por eso esta no es la única carta. Esta es una carta que no podemos descuidar. Ayer tuvimos conversación con la exministra de Argentina, Patricia Bullrich, y hay el compromiso de iniciar desde hoy una campaña para que así como el presidente Fernández se retiró, los diputados y parlamentarios o senadores de Argentina y personalidades de Argentina se sumen y lo estamos haciendo a partir de hoy todos los venezolanos en la diáspora, donde estemos, en la China, en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo, a presionar, a hacer bulla, a denunciar que se trata de justicia, que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que tenemos un régimen que pretende lavarse la cara
haciendo ahora una impostura de elecciones que sabemos que es un gran fraude, que es una gran vagabundería para simular que en Venezuela en vez de narcotiranía hay democracia. Eso es lo que quiere Maduro. Ese es el negocio que pretende hacer Maduro y es lamentable que haya gente, algunos de buena fe, a los que les pido que entiendan mi posición, así como yo respeto las de ellas, pero hay gente ya madurita, con experiencia política, a la que se le ve la costura, que no deberían estar haciendo este triste papel. Ahora, Antonio, mientras tanto se ve el discurso actual de la Asamblea Nacional elegida en 2015 gira en torno a un proceso de negociación, que es lo que han planteado como un supuesto plan de salvación nacional. Yo no he hablado contigo sobre este tema, pero me gustaría conocer tu punto de vista acerca de cómo ves este acuerdo que han buscado desde el equipo que lidera actualmente Juan Guaidó. Bueno, de lo que escuché de Guaidó hay cosas que vale la pena rescatar. Por ejemplo, él dijo que no reconoce el CNE designado recientemente. Eso es un buen punto. En segundo lugar, ha dicho o ha reconocido públicamente que hay factores de la llamada oposición que se están entendiendo con la narcotiranía y que esto le hace daño a la causa por la libertad de Venezuela. En tercer lugar, ha dicho que para poder hablar de levantar sanciones, primero tiene Maduro que dar pruebas fehacientes de que está dispuesto a facilitar una transición hacia la democracia en Venezuela. Yo no quiero ser un inciso. ¿Estás de acuerdo con el levantamiento de sanciones? No. Yo no estoy de acuerdo y estoy dispuesto, donde quieran, como quieran, a la hora que quieran, de demostrar en cualquier discusión que no son las sanciones la causa de esta tragedia. Que no vengan con ese cuento. Ha buscado el régimen de manejar. Bueno, pero que el régimen lo diga está bien, pero que haya voceros de la oposición o de la supuesta oposición que digan que no hay gasolina por las sanciones, eso es absolutamente falso. No hay gasolina porque Maduro remató las refinerías. A negociar o a hablar. Acabó. Perdón. Nada, van a decir que no hay gasolina porque por las sanciones. ¿Qué sanciones? Si antes de se hablara de sanciones ya había caído la producción petrolera, ya habían acabado con la refinería de Amuay, la de Punta Cardón, la de Guaraguao, la de Bajo Grande, la del Palito. Van a decir que no hay comida por las sanciones. Sí. Y cuando se robaron el dinero de Pudreval, tú que hiciste esas denuncias como periodista, existían sanciones. Cuando Chávez expropió Atos, el Ato La Fría, el Ato El Chalcote, el Ato Piñero, el Ato La Marqueseña, cuando Chávez expropió Lácteos Los Andes, Lácteos La Batalla, la empresa láctea de Machique, cuando Chávez expropió Agroisleña, habían sanciones. Por favor, hagamos el papel de trompos servidores de un régimen que quiere lavarse la cara diciendo que es que la revolución no ha tenido éxito porque ha tenido el enemigo externo. Siempre el cuentico de estos populistas y estos comunistas que se buscan el enemigo externo. Hay crisis en Venezuela porque se robaron miles de millones de dólares. Hay crisis en Venezuela porque destruyeron las fábricas, las industrias, las empresas fundamentales del país. Esa es la verdadera realidad. Ahora, pero entonces, ¿por qué se coloca en el tapete la posibilidad de levantar sanciones? Bueno, porque ese es el trueque que está buscando Maduro y a lo mejor hay gente que se está dejando acariciar con el señuelo de que le van a asignar unas que otras gobernaciones. Aquí no se puede estar donando la píldora, aquí hay que decir la cosa de frente. Mientras haya factores que le hagan el juego a Maduro, muy difícil se va a salir de la narcotiranía. Maduro sigue allí porque hay gente que se presta a pactos deplorables. Esa es la verdad, porque hemos tenido una conducción política infiltrada. Esa es la verdad y hay que decirla. Y se lo hemos venido diciendo a Juan Guaidó hace mucho tiempo, pero no hay peor sordo que el que no quiera oír. No nos vengan tampoco a pretender acomplejar diciéndonos que nosotros no queremos dialogar, que no somos pacifistas. ¿Qué más diálogos? Si hemos tenido 13 diálogos. No vengan a decir ahora es que no hemos tenido garantes. ¿Cómo que no hemos tenido garantes? ¿Quiénes fueron los garantes del diálogo en el 2003? Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, César Gaviria, expresidente de Colombia y secretario general de la OEA. ¿Quiénes fueron los garantes del diálogo del 2005 con el grupo de Boston? Senadores y diputados norteamericanos. ¿Quién fue el garante en el diálogo del 2014, 10 de abril del 2014, para desmontar las movilizaciones que habíamos promovido con la salida?
el nuncio apostólico que acaba de salir de Venezuela y viene con una posición en Europa. ¿Quién fue el garante del diálogo del 2016? Ese diálogo infame en el que se firmó un documento donde la oposición reconocía que había un boicot contra el plan económico de la revolución y que no habían presos políticos, sino políticos presos. Eso es vergonzoso. Sí. Y el garante fue el Papa Francisco. ¿Quiénes fueron los garantes del diálogo del 2017 en Dominicana? Los ex cancilleres de México, de Paraguay, de Chile, los expresidentes de República Dominicana, Fernández, el expresidente de Panamá, Torrijos, el expresidente Zapatero. ¿Quién fue el garante del diálogo último de Barbados? Esa estupidez que se cometió, me perdonas el término, de congelar la movilización de calle en 5 meses. Fue el diálogo de Barbados. El garante fue el Reino de Noruega. ¿Y cuál fue el gran acuerdo del diálogo de Barbados? La reincorporación de los diputados del PSOE a la Asamblea Nacional. Y lo advertimos, porque estos son como el cuento del sapo y el alacrán. Cuando le pide el alacrán al sapo que lo ayuda a cruzar el río y la rana le dice, pero me vas a picar, no te voy a picar, y en mitad del río lo pica, y ¿por qué me pica? Porque esa es su naturaleza. Claro. La naturaleza de esta gente es socavar las instituciones. ¿Quién se iba a comer el cuento de que estos diputados del PSUV iban a ayudar a Guaidó? No, surgió la operación Alacrán. Disculpa que te interrumpa, pero entonces, a ver, ¿cuál es la solución? Si no es negociación, si no son elecciones, ¿qué otra salida tiene? Porque tampoco esa salida militar de la que tanto se habló en algún momento está planteada. Entonces, ¿cuál pudiera ser esa solución o esa salida de la crisis que tiene actualmente? Bueno, yo creo que cuando se habla de la solución militar es porque han querido banalizar, han querido de una u otra manera, han querido... ¿cómo te digo? Ridiculizar la petición de la intervención internacional. El concepto de responsabilidad de proteger, eso no es un invento mío, ni es una cosa que se le ocurrió a alguien en una esquina allá, en la esquina de Caja de Agua Truco, en Caracas, o en la esquina de la miseria. No, sí. Eso es una herramienta legal vigente desde el año 2005 y no es la opción únicamente la opción militar. Allá están las normas del Consejo de Seguridad. Venezuela es víctima de un Estado fallido, de un Estado forajido. Venezuela hay una hambruna creciente, la gente se está muriendo todos los días, que no muere de hambre, muere por enfermedad o muere con un plomazo en el pecho o en la cabeza. Otra herramienta, el TIAR. Esa es otra herramienta vigente. Ahora, cuando tú comienzas a decirle a los aliados, mira, no se metan aquí, que esto lo vamos a resolver, tenemos listo en Barbados. Y resulta que Barbados fue un fiasco. O antes, cuando tú le dices a los aliados internacionales, no se metan, que esto lo tenemos cuadrado con Michael Moreno y tenemos un acuerdo con Padrino López, esto está resuelto ya. Y vamos a hacer una gran negociación de paz el 30 de abril. ¿En qué resultó eso? Sí. ¿En qué cabeza cabe que estos miembros de la corporación criminal iban a facilitar la salida pacífica? Te pregunto, la salida... Ahora, y perdona, pero déjame redondearte para que dispare. Cuando tú le dices a malandros como esto que tenemos en Venezuela, que nos olvidemos de intervención internacional, que eso es un tema que lo tenemos que resolver los venezolanos hablando y dialogando, ¿cuál es la respuesta que da Maduro? Que se alza, que se sienten dueños y amos del patio y que sienten que pueden seguir matando, que pueden seguir apresando, que pueden seguir torturando, que pueden seguir robando, que pueden seguir traficando. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Uno, retomar la presión interna, una verdadera presión interna. Ahora, ¿cómo tú logras la presión interna? Como lo logramos en enero del 2019. ¿Cómo se logró? Con un liderazgo emergente. ¿Quién encarnó ese liderazgo emergente? Juan Guaidó. ¿Quiénes lo apoyaron? Todo el mundo. Yo he dicho que hasta el gato apoyó a Juan Guaidó. ¿Qué ocurrió? Que se cambió de estrategia. ¿Y por qué se cambió de estrategia? Porque allá hay gente que juega sus intereses. Allí ha habido una dirección que ha cometido errores tras errores. Y si eso no lo corregimos, es como el que siembra papa y pretende cosechar manzanas. Si sigue sembrando papas, no va a cosechar manzanas, sino papas. Si nosotros vamos a seguir dependiendo de una dirección política que comete errores o que tiene entendimientos con Maduro, que se reúne tras bastidores con Maduro, no vamos a salir de la narcotiranía.
Tú me dices la del Acuerdo de Salvación Nacional, pero ¿cómo es ese Acuerdo de Salvación Nacional si ya a Guaidó lo tienen bailado? Si ya a espaldas de Guaidó hay acuerdos con Maduro y por eso se designó el Consejo Nacional Electoral. Y mientras Guaidó sigue hablando del acuerdo de negociación, vemos que hay gente que los que están desmontados en un carnaval electoral. Y eso no va a llegar a ninguna parte, salvo que Maduro ha logrado fracturar a la oposición, dividir la lucha de la ciudadanía, arrebatarnos la tarjeta de la unidad, que fue muy importante, Antonio, y consolidar su estructura hegemónica. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la salida? O sea, ¿es el ARCU, el R2P o el TIAR? ¿Esa es la salida? Sabemos que no. A ver, te lo digo porque efectivamente... Esas son alternativas que no se han sabido, a las que no se han recurrido. Pero quien dirige hoy día la oposición no está de acuerdo, no es que no esté de acuerdo, sino que, digamos, está buscando otra opción. Entonces, ¿qué salida se le puede dar? ¿Debe haber un cambio en la oposición, de liderazgo en la oposición? Tiene que haber definitivamente, si no hay un cambio de conducción, pueden haber miles de marchas como las ha habido. Pueden haber más muertos, más sacrificios y no vamos a lograr cambio en el liderazgo de la oposición. ¿Cómo se da ese cambio? Porque no se elige. Bueno, yo creo que eso es un proceso que además tiene que acelerarse. Para eso hay que seguir conversando sobre la marcha, tomar decisiones, plantear, configurar una estrategia, compartir esa estrategia con factores que estén ganados a respaldarla, en el entendido de que estamos lidiando con una peligrosa corporación criminal. Allá hay terrorismo, narcotráfico, bandas civiles, bandas paramilitares, etcétera, etcétera. Para mí el punto de partida es una conducción política amplia, verdaderamente, genuinamente unitaria, pero con mucha ética. El problema de Venezuela ahorita es absolutamente de crisis moral. La verdadera crisis, más allá del tema de PDVSA, del Banco Central, de la devaluación, de la hiperinflación, del salario mínimo paupérrimo, eso es un problema grave, como es un problema de infraestructura, de universidades, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, sistemas de riego, sistemas eléctricos, etcétera. Pero la verdadera crisis, la que nos ha llevado a esto, es la crisis moral del país, de gente que se vende por un plato de lentejas, de gente que se está resolviendo a sí mismo, de gente que está pensando en su pedacito de poder, su pedacito de pastel, y que el país se fuña, que siga siendo saqueado, como lamentablemente viene ocurriendo actualmente, como está a los ojos de todo el mundo. Si no hay un cambio de dirección política, no creo que vamos a llegar a ninguna parte. Sí, okay. Yo tengo confianza en Venezuela, verdad, dentro de Venezuela, confío plenamente en María Corina Machado. Okay. Confío plenamente en María Corina Machado. Y hay gente dentro y fuera de Venezuela con las que podemos hacer una articulación para impulsar esa nueva dirección política. Ok, Antonio, pero ¿cómo puede lograr María Corina ser la líder, la lideresa, en todo caso, de esta oposición, si es la Asamblea de 2015 la que es reconocida a nivel internacional por más de 60 países, ¿no? A ver, me explico, o sea, ¿cómo puede... No, sí, es que yo no estoy... Eso no es así. No, es que yo no estoy diciendo que primero yo no creo en líderes mesiánicos ni líderes individualistas. Estoy hablando de un equipo, de una dirección colectiva. En segundo lugar, yo no estoy desechando la Asamblea Nacional del 2015, más bien la he defendido. Y he dicho que cuando esos que forman parte del G4, algunos del G4, que se ponen de acuerdo con Maduro para designar un nuevo CNE, en concordancia con la asamblea írrita que se dio Maduro en diciembre del año pasado, esos sí están en contra de la asamblea legítima que preside Guaidó. Aquí es donde tenemos que quitarle a la careta más de uno, que quieren bailar con las dos parejas, que quieren jugar con los dos equipos, que quieren apostar a los dos gallos, o a veces son hasta más descarados. Y yo llamo eso... ¿Tú crees que realmente el equipo de Guaidó tiene negociaciones secretas con el régimen de Maduro? Pero me vas a preguntar eso, tú eres periodista. Pero te pregunto. Pero bueno, si tú ves un cochino, si tú ves un animal que tiene rabo de cochino, pate cochino, panche cochino, trompe cochino, orejo cochino, ¿qué es? ¿Un gato? Me vas a decir que es una liebre, me vas a decir que es un samuro. No, es un cochino. Cuando tú ves que hay gente que antier nada más estaban en la comisión de estrategia de Guaidó y le levantaban la mano a Guaidó, y gritaban Guaidó, chancleta, Guaidó se respeta, etcétera, etcétera. Y eran fanáticos, Guaidó lover. Sí. Y ahora los ves usufructuando las tarjetas que le quitaron a los partidos políticos porque se les entregó Maduro. ¿Cómo tú calificas eso?
¿Cómo lo califica? Niños de pecho, inocentes palomas. No, son gente que estaba infiltrada. Cuando tú ves que hay gente Pero, por ejemplo, que entre gallos y medianoche se ponen de acuerdo con Maduro para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral a espaldas de Guaidó, ¿esos son leales a Guaidó? No, no. ¿Son leales a la causa? No. ¿Son leales a la unidad? No. No, ellos están tendiéndole la cama a Maduro para que se acueste y se levante todos los días sonriente mientras el país se está hundiendo y la gente se está muriendo en Venezuela. Esa es la verdad. ¿Que esto es duro? Sí, sí es duro. Sí. Es duro decir estas cosas, pero ya uno aquí está atragantado aquí. Y a mí no me van a seguir acomplejando con el cuento de la unidad, porque más unitarista que este señor que está aquí no puede haber. Ni me pidan, como algunos dicen, bueno, vente para Venezuela. No, ya yo he demostrado que tengo coraje y que mi corazón y mi conciencia están en Venezuela. Más de 1000 días preso. Allá está Ramón Martínez, como lo tiene. Yo quisiera ver quiénes han salido a defender a Ramón Martínez. Yo quisiera saber dónde está la solidaridad, porque la gente se está decepcionando. Y en este momento, el gran Maduro no tiene obra, no tiene gestión, no tiene obras que montar, sí. todo es ruina, todo es destrucción. Pero ¿cuál es el activo de Maduro? El activo de Maduro es que ha desmotivado al país. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Revivir el ánimo de la gente, la confianza de la gente. Por eso yo soy optimista. Me digo que te digo estas cosas, Sergio. Ajá. Yo no he perdido mi optimismo. Y es el mensaje que aprovecho en esta entrevista que tú me das a decir a la gente, que sí es posible salir de un régimen que no tiene viabilidad, no tiene gestión, está vulnerable por donde tú lo busques, por donde tú lo veas, por delante, por detrás, de medio lado, no tiene hueso sano, no tiene parte sana. Lo que hace falta es que en Venezuela de verdad haya una oposición que juegue limpio. No se jugó limpio en el 2016, cuando se ha debido designar al Consejo Nacional Electoral. Que tú me dices, bueno, vamos a meter yo en la llaga. No, sí vale la pena saber qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, por eso es importante la autocrítica inicial. ¿Cómo se sale de esto? Se sale de esto con una estrategia acoplada como nos los han enseñado en otras partes del mundo. Y la misma experiencia que hemos tenido en Venezuela. ¿Cómo logramos nosotros el gran éxito del 2015? Porque hubo una estrategia acoplada. Claro. Pero eso llegó. Pero fue a través de un proceso electoral. Cuando habían elecciones competitivas. Claro. Entiende que hasta diciembre del 2015 hubo elecciones competitivas. Desde entonces los cubanos decidieron que se acabó, se pasó la página de las elecciones competitivas. Y fíjate que desde entonces no permitieron el revocatorio del 2016. Se las arreglaron con algunos factores para que no designaran el Consejo Nacional Electoral. No respetaron el plebiscito 2017 y hubo entonces el salto al vacío de factores que se metieron en las elecciones regionales del 2017. Allí está la respuesta a tu pregunta, ¿por qué no hemos salido de Maduro? Mucha gente comenta, Antonio, y leyendo incluso los comentarios, que Antonio Ledesma habla muy bien, se expresa muy bien, tiene las ideas claras, pero que al final todo es hablar, todo es decir, y que no llega, digamos, lo hablo directamente a Antonio Ledesma, no llega a nada en concreto, todo es escribir por Twitter y de pronto declaraciones. ¿Qué está haciendo Antonio Ledesma para buscar la salida de la crisis que tiene Venezuela? Bueno, yo no me quiero comparar, por supuesto, no vayan a decir que me quiero comparar con Bolívar, ni con Víctor Churchill, ni con Betancourt, pero bueno, cuando fracasó la Primera República, recaló en Cartagena y escribió en diciembre de 1812 el Manifiesto de Cartagena, y después inició la campaña Admirable, y después de que hizo el decreto a guerra-muerte, y después se fue a Haití, después la Carta de Jamaica. ¿Está trabajando desde el exterior de alguna forma por supuesto, es que yo estoy dedicado a tiempo completo a esto, a tiempo completo. Cosas que publico, cosas que no digo, porque uno no puede tampoco que mostrar todas las cartas. Pero mi corazón, mi conciencia, mi agenda de lucha es desde que me levanto hasta que logro conciliar el sueño en trabajar por Venezuela. Únicamente por Venezuela. ¿Que tengo ambiciones? Mi única ambición en este momento, de verdad, de corazón, Sergio, es contribuir a liberar a Venezuela. ¿Qué más yo le voy a pedir a Venezuela, que me lo ha dado todo? Venezuela me lo ha dado todo. ¿Se puede pensar que Antonio Ledesma está conspirando contra el régimen de Maduro? Es que es un derecho legítimo. Cuando tú estás enfrentando una narcotiranía, la conspiración es una carta que tú no puedes descartar. Porque la idea sería que esto se resolviera en elecciones democráticas, como se intentó con el revocatorio del 2004,
como se intentó con las sucesivas elecciones de gobernadores, de alcaldes, las parlamentarias del 2010, del 2015, como se propuso hacer un revocatorio en el 2016, pero todo lo truncaron, porque esta narcotiranía, metámonos aquí en la cabecita, no va a salir con diálogos ni negociaciones. Maduro está usando a su psiquiatra del mal para seguir embojotando en esa burbuja a algunos factores, haciéndoles ver que Maduro va a ceder, y bien sabemos que por la experiencia que tenemos y por las señales que nos dan. ¿Quién le ha dicho a Maduro el buen gesto de Guaidó de la negociación? Se ha burlado y comienza a desacreditar a algunos factores políticos. ¿Por qué? Porque Maduro ya tiene amarrado por la patica a uno que otro factor que están juramentados en ir a elecciones regionales, y por eso le quitó las tarjetas de los partidos políticos, y por eso le quitó la tarjeta de la unidad al conglomerado venezolano cívico, democrático, distinto al que él lidera, que era la tarjeta esa que hizo posible el clamoroso triunfo de diciembre del 2015. Por eso, cuando se nos pide a nosotros dialogar, y así lo he hablado con factores internacionales, pero vamos a dialogar ¿con quién? Con Gentil Duarte, porque nos están pidiendo prácticamente que dialoguemos con Gentil Duarte, que nos pongamos de acuerdo con el Coqui, que nos pongamos de acuerdo con el colectivo de La Piedrita, que nos pongamos de acuerdo, que dialoguemos con el cártel de Jalisco, el de Sinaloa, el de Juárez, el de La Guajira, los cárteles de Colombia, con el cártel de Los Soles. Vean ustedes cómo siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Yo no dejo de perder oportunidad como esta de hablar de los presos que están siendo torturados en este momento en el calabozo, el cuarto de los locos, en el ascensor, en la Digesín. Hay que ocuparse de esos militares que están presos. Hay que ocuparse de los civiles que están presos. Y por eso la presión que hacemos a diario va orientada por lo menos a hacer escuchar nuestra voz, no solamente en el exilio o en la diáspora para el tema del documento, de la licencia, que eso es importante, no, es la lucha que tenemos que adelantar. Y es lo que le hemos dicho a Guaidó. Si Guaidó fue la esperanza de todos los venezolanos, yo me sentía haciendo mi maletica para regresar a Venezuela cuando veía a la gente en las calles. ¿Y qué hizo Cuba? Porque fueron los cubanos. ¿Qué hicieron? Propusieron el tema de la negociación del 30 de abril, una cosa absurda, y luego el tema del diálogo de Barbados. ¿Cuándo se comenzó Barbados? Recuerda, tú que eres un periodista acucioso, comenzó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses, 6 meses de diálogo y la gente congelada en la casa. ¿Qué lograron los cubanos? ¿Qué lograron los castristas? Desmontar la calle. Sí. Y sin presión de calle, dictadura no cae. Sin presión de calle, dictadura no cae. La presión interna tiene que estar combinada con la presión internacional y la canalización del inédito apoyo que hemos tenido de 60 gobiernos del mundo, que prácticamente lo hemos tirado como allí al basurero. Se ha desperdiciado. ¿Por qué? Simplemente por los alacranes, por los infiltrados, por los traidores. Esa es la verdad, aunque duela. Bueno, y con la verdad ni temo ni ofendo. No quiero concluir el programa, la entrevista con Antonio Ledesma. Hace unos días, hace unas semanas, conversábamos también con María Corina Machado y le hice una pregunta, le planteé algunos nombres y quisiera escucharlo de tu parte también. Si yo te nombro, te voy a nombrar a varios personajes y quisiera que me expresaras en pocas palabras lo que piensas de ellos. Si yo te nombro a Juan Guaidó, ¿qué piensas ahora de él? Dubitativo. Y si ha dudado mucho y no supo interpretar el sentido de la oportunidad. Yo se lo dije de buena fe, como hermano mayor. Porque, y se lo dije que yo lo repito mucho para que la gente entienda. Cuando la gente me dice, bueno, pero Ledesma, tú tienes canas y tienes años luchando, porque este muchacho, me le dije, mira, como los mexicanos, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. A él le tocó y había que apoyarlo, pero dudó mucho. Y en la duda la gente se pierde. Leopoldo López. Audaz. Un político audaz, sin duda alguna. Enrique Capriles. Errático. Yo creo que fue un gran candidato presidencial. Yo lo acompañé. Hizo una campaña formidable en el 2012, mejor la del 2013, pero errático. Errático, por ejemplo, en el 2014, en el 2013, ¿no? cuando desmontó la calle, eso fue errático.
y ahora errático en este entendimiento con Maduro para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esas equivocaciones dejan huellas en la historia de un dirigente político. Américo de Gracia. Sorpresivo. Es una sorpresa para mí. Yo le tengo mucho aprecio a Américo de Gracia, sé de su valentía, de su coraje, pero eso me ha sorprendido. Respeto su decisión y le deseo la mejor buena suerte. María Corina Machado. Firme. Para mí es sinónimo de firmeza, de transparencia, de coherencia. Yo creo que esa sería la palabra. Mujer coherente. Además de mujer con ovarios de acero. ¿Y Nicolás Maduro? Yo creo que representa la desgracia. Cuando a alguien se le quiere explicar qué es la desgracia, hay que decirle Nicolás Maduro. Ha hundido al país en una desgracia, una catástrofe humanitaria, moral, creo que sobre todo moral, y va a tener sobre su lápida, aquí yace la representación de la desgracia. Aquí te va a cambiar la pregunta. Te voy a preguntar es más bien, ¿en quién está la esperanza? ¿En quién está la esperanza? No, yo creo que Venezuela tiene muchos recursos humanos, sobre todo recursos humanos. Eso no va a llegar de manera gratuita. Y hay cosas que parecen imposibles. Cuando tú me dices lo de la intervención internacional, no, hay una anécdota del general Pueyrredón, a quien el general San Martín le estaba pidiendo aprestos y fusiles, animales. Entonces el general Pueyrredón le mandó una carta: general San Martín, ahí le mando tantas burras y tantos burros y tantos fusiles y tantas municiones y tantos para la comida, pero caramba, no moleste más, que esa vaina que usted plantea, eso es imposible. Y el general San Martín le dijo: muchas gracias, mi general Pueyrredón, puede ser imposible, pero es imprescindible. Hay luchas que son imprescindibles. Y yo me refugio mucho en la historia, no para quedarme en la historia, sino para inspirarme en la historia y aprender de la historia. Y cuando te hablo de los infiltrados, he venido poniendo como ejemplo la experiencia de Simón Bolívar, padre de la patria, en 1819, cuando se reunió con su alto mando en la aldea de los 70, en una choza, y mandó a sacar a varios oficiales. No, aquí se queda nada más Anzoátegui, se queda Sublé, se queda Ambrosio Plaza, etcétera, y dos más. Y mandó poner una guardia alrededor de la choza para que nadie escuchara lo que iban a discutir. ¿Y sabes lo que iban a discutir? La ruta para llegar a hacer la Gran Colombia. Habían tres alternativas: la Labranza Grande, la Chita y el Páramo de Pisba. Se decidieron por el Páramo de Pisba. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido amigo? Te quiero decir que si el general Barreiro se hubiese enterado que el Libertador iba a irse por el Páramo de Pisba, no hubiese habido victoria en Pantano de Vargas, ni hubiese habido victoria en Boyacá, ni hubiese habido Gran Colombia, ni hubiese habido batalla de Carabobo. ¿Qué ha pasado con Guaidó? Que mientras Guaidó estaba reunido con su alto mando, peor que lo que, porque en aquella época no habían sino mensajeros, un celular era suficiente para informarle a Maduro. Tú te das cuenta que cada vez que se planificaba una marcha sorpresa, ya lo sabía Diosdado Cabello, y antes que lo anunciara Guaidó salía Diosdado Cabello y decía: hay una marcha por la avenida Bolívar, por la avenida Libertador, la misma ruta, porque estamos vendidos, estamos infiltrados. Y es lo que se le ha dicho a Juan: záfate de los infiltrados. Cuando María Corina, Diego, este humilde servidor, advertíamos, eso es antipático decir eso, lo advertimos. ¿Qué nos decían? Ustedes son radicales, es que ustedes son muy radicales, ustedes no les gusta ni el huevo frito. No, lo que no nos gustan son los alacranes, lo que no nos gustan son los infiltrados, lo que no nos gustan son los traidores. Y además, cuando tú ves allí que hay pruebas, conductas sospechosas, bueno, tienes que actuar como actuó Bolívar, como actuó Rómulo Betancourt. A mí me contaba el presidente Carlos Andrés Pérez cómo el mismo Rómulo, en las reuniones privadas, en la clandestinidad, en la época de Gómez, y antes de irse al exilio, y luego en la dictadura, en cuanto a Marcos Pérez Jiménez, ordenaba hacer investigaciones cuando se conseguía que había algún delator, y que daba pie a que la Seguridad Nacional detuviera a los líderes de la resistencia.
Bueno, eso mismo ha venido ocurriendo y ese es para mí el talón de Aquiles. Es el talón de Aquiles, el problema moral, el problema ético, una dirección política infiltrada. Tú no puedes tener a Guaidó por un lado tratando de llegar a acuerdo con Maduro para una negociación para liberar de Venezuela y por la espalda algunos están acuchillando a Guaidó. Porque tú estás debilitando al interlocutor. Discúlpame, porque es que veo que muchas de las preguntas que giran en torno a esto, ¿conocen los nombres de esos traidores? Bueno, pero dime tú, ¿a quiénes le entregaron las tarjetas de Acción Democrática? ¿Quiénes las tienen? ¿Quiénes tienen las tarjetas de Voluntad Popular? O sea, los traidores son los alacranes. Los alacranes, pero además, yo creo que Capriles actúa mal entendiéndose con Maduro para designar al Consejo Nacional Electoral. El problema no es que me den un rector a mí, eso no se resuelve con ese cuento de 2 para ti, 1 para ti. Esa rebatiña es perniciosa, es tóxica, como se dice ahora. ¿Qué es lo correcto? Si aquí se ha dicho, nos guste o no nos guste, que el interlocutor reconocido por la comunidad internacional es Juan Guaidó, tú has debido por lo menos seguir una línea respetuosa de dejar que ese interlocutor válido pudiera procurar una salida. Pero cuando tú haces juego adelantado de Guaidó, ¿a quién estás debilitando? Estás debilitando al interlocutor reconocido por la comunidad internacional. Pues como se dice en criollo, lo estás bailando en la paila. Porque cuando tú te entiendes con Maduro previamente y ahora sale Guaidó a plantear una negociación, Guaidó va herido con plomo en el ala a negociar con Maduro. Y eso es lo que saben hacer estos tipos. Los cubanos no producen ni caña de azúcar, pero tienen más de 60 años oprimiendo ese pueblo y ese know-how es lo que ellos exportan para Venezuela, para Brasil, para Colombia. Mira lo que hemos dicho. Y cuando nosotros hablábamos del peligro de este eje del mal, ¿qué se nos dijo? No, eso es fantasía tropical. Eso es realismo mágico. Realismo mágico. Es realismo mágico lo que está pasando en Perú. Es realismo mágico lo que está pasando en Chile. Es realismo mágico lo que está pasando en Colombia. Es realismo mágico lo que pretende hacer otra vez Lula en Brasil. Es realismo mágico que Maduro siga allí usurpando los poderes en un país destrozado. No, eso no es realismo mágico, eso es realismo macabro. Y ese no es un problema nada más de nosotros los venezolanos. Sí. Eso es un problema de la comunidad internacional. Y fíjense que cuando a mí me correspondió hacer la denuncia hace unos meses sobre el armamento militar que estaban llevando a Venezuela los iraníes y los rusos, también me dijeron que yo era un exagerado. Bueno, la semana pasada Estados Unidos hizo una denuncia pública sobre las fragatas iraníes que van rumbo a Venezuela. Están metidos, nos cogieron el patio. Tenemos militares rusos, militares iraníes, militares chinos, menos chinos, pero hay algo. Hay terroristas de Hamas, están los enclaves de la FARC, del ELN, las megabandas controlan zonas de Venezuela. La primera autoridad civil de Caracas no es el alcalde ni es el jefe de gobierno, la primera autoridad civil es el toqui. Así está Venezuela. Entonces tú vas a creer que vamos a salir de esa corporación criminal haciendo elecciones regionales. Entonces, con unas bambalinas, unos afiches. Antonio, lo lamento por los que creen eso de buena fe. Debo ir cerrando para concluir. Entonces, tú me decías hace rato que tú no pierdes la esperanza. ¿Cómo hacer que la gente no pierda la esperanza? Que el venezolano no pierda la esperanza. Bueno, yo creo que es fundamental que haya una dirección política que se anticipe. Que se anticipe a lo que tenemos a la vista. No los que siempre salen derrotados son los que se limitan a reaccionar ante los masazos que nos produce este régimen. La constancia. Se puede tener mucho coraje porque hemos tenido coraje. Se puede tener mucho arrojo porque hemos tenido mucho arrojo. Pero la constancia y la coherencia. Tú puedes tener 500.000 personas en la calle como las hemos tenido, pero si esas 500.000 personas no están bien conducidas, no llegan a ninguna parte. Verbi Gracia, abril de 2002. Lo que hicimos en la mañana con las manos, lo desbarató un grupito en la noche con los pies. Verbi Gracia, 2015. La victoria de 2/3 partes de la Asamblea Nacional fue una victoria mal administrada. Por eso el ejemplo de Winston Churchill. Por eso el ejemplo de los líderes de 1958, de la Junta Patriótica, que tenemos un sobreviviente, que es el doctor Aristigueta. La voluntad de unificación política de Rómulo, de Caldera, de Jovito Villalba en pos de la estabilidad democrática. Esos son ejemplos que tenemos que tomar en cuenta.
para la reconstrucción de Venezuela. Pero yo no bajo la Santa María de mi corazón, ni bajo de los párpados de mis ojos para quedarme ciego como el que pierde la esperanza. No. Si algo tenemos actualmente es esa esperanza. Y tenemos un pueblo bravío. Más de una vez se ha dado por liquidada la lucha cívica. No. Y fíjate que la dieron por liquidada después que allanaron a los estudiantes en el año 2014. ¿Te acuerdas que en mayo detuvieron a más de 300 estudiantes? Se llevaron preso antes a Leopoldo, amenazaron a María Corina, le quitaron el fuero parlamentario, después me llevaron preso a mí, a Daniel Ceballos, etcétera. Pues bien, resucitó la lucha de calle. El problema es que cuando resucitó la lucha de calle en el 2017 y en el 2016, al final el grupo que tomó las decisiones actuó incorrectamente. Esa es la lección que tenemos que tomar. Hubo errores que nunca aprendemos las lecciones. No, siempre habrá la oportunidad de aprender de esas lecciones. Y por eso, cuando la gente como tú se tropieza otra vez con la misma piedra 2 y 3 veces y dices, caramba, pero ¿por qué me volvió a pasar eso? Como lo dijo este poeta de Brasil, Paulo Coelho, que vuelve a pasar porque no lo ha sobrepasado. Claro. Nos vuelve a ocurrir lo que nos ocurrió en el 2014, en el 2016, en el 2017, en el 2019, porque no lo hemos sobrepasado. Y aquí llegó la hora de sacudir la mesa. Si hay que darle un palo a la lámpara, habrá que darle un palo a la lámpara. Pero no podemos seguir nosotros dependiendo de una dirección política que ha venido reincidiendo en errores. Y errores imperdonables, porque no son errores de buena fe. En algunos casos no son errores de buena fe. Son acomodaticios, son juegos acomodaticios, haciendo de la lucha política oportunidades para servirse a sí mismo y no para servirle a Venezuela. Gracias, Antonio Ledesma, con quien conversamos en el día de hoy. Un fuerte abrazo y permíteme, bueno, nada, eso, agradecerte por este contacto pues bien completo. Yo no pido entrevista nunca. No, a mí me llaman y las doy con mucho gusto. Pero sí quiero pedirte, porque aquí te sigue mucha gente, va a salir mi libro ya en estos próximos días, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y quisiera que me dieras la oportunidad de presentarlo en tu programa. Claro. Es un libro en el que fundamentalmente mi deseo es que lo lean los jóvenes, para que los jóvenes sepan de dónde venimos, porque si los jóvenes no saben cuál es el origen de aquella Venezuela que descubrió Colón, como cuando fuimos colonia, etcétera, pero además hago un diagnóstico de lo que está pasando y al final me atrevo a proponer soluciones, porque no me quiero quedar en el diagnóstico. Propongo soluciones para la crisis de Venezuela y para la nueva república que vamos a reconstruir. Tenlo por seguro, Antonio. Siempre es un grato poder conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Arriba corazones. Una pausa, amigos, y al regreso ya cerramos el programa de hoy.